Mi amigo el Pollo, en una acción desesperada por compartir la valentía y el coraje, había decidido subir y aventarse también, sin importarle que con su peso y su tamaño lo más seguro es que se atorara a la mitad de la resbaladilla y luego tuvieron que arrastrarlo hasta el final. Así que una vez que estuvo arriba, en el borde, junto a mí, su infantil inmensidad me empujó hacia un lado y en medio de una tormenta de risas, orines y grosella, comencé el descenso no por la resbaladilla, sino en caída libre hasta el piso. Lo siguiente que recuerdo es que desperté en la enfermería de la escuela por un jalón de pelo que me dio mi mamá, mientras me decía que era un cochino por haberme orinado en los pantalones y un bruto por no meter las manos al caer. Que ahora mi castigo sería quedar deforme y vivir con un hoyo en la cabeza debido a la descalabrada que me había provocado el caer de forma tan torpe y descompuesta. Bueno, desde adolescente, por alguna razón extraña, yo no iba al teatro, en mi familia no hay gente que se dedique a esto ni nada. Pero de adolescente, cuando Casa Azul abrió sus puertas, hicieron un comercial muy chido en donde sacaban fragmentos de clases y la banda y gritando, sí, todos vestidos de negro y asaltándose en la duela. Y salía Rodrigo Murray diciendo a la cámara, el actor tiene una necesidad camaleónica. Yo no sabía ni qué era eso, pero me quedé pasmado, ¿no? Y desde ahí le dije a mi mamá, oye, quiero tomar clases de teatro. Ay, sí, no, en serio quiero. Y ya como que me ayudó a acomodar las piezas de la adolescencia. Claro, no eran clases serias, como era más guiado al teatro musical, ¿no? Como a desinhibirte y esas cosas por las que normalmente muchos se confunden al principio. Y después lo abandoné hasta que, como les dije hace rato, ya cuando había que tomar las decisiones de qué iba a hacer, yo quería estudiar literatura y ciencias del lenguaje. Pero pues fui a ver una obra al Centro Nacional de las Artes, me enteré que era un examen de una escuela profesional de teatro. Me acordé que hace años había estudiado actuación y dije, pues a ver. Y ya en el proceso formativo que fui entendiendo cosas, me topé con 3 personas que todavía son de mis mejores amigos con los que hicimos la primera compañía. Después se diluyó porque no nos llevábamos tan bien en el trabajo como en la vida. Pero hicimos la primera compañía y es parte de lo que me gusta de hacer teatro. Que encontrar personas con las que puedes crear tu sistema de valores. Hay muchas formas de ejercer la profesión como actores, como teatreros, como directores, ¿no? Pero creo que como actores hay mucho riesgo de caer en la trampa de querer complacer a los directores, a los escritores, a los equipos de trabajo con los que quieres trabajar, ¿no? O sea, yo no sé en otros países, pero en México en el teatro existe mucho la figura del director o la directora, ¿no? Y entonces muchos colegas dicen, es que yo quiero trabajar con tal, yo quiero trabajar. Y está bien chido porque es un reto actoral, pero en realidad, para mí lo más bonito del teatro es juntar a tus equipos y hacer apuestas propias con un sistema de valores en la que solo crea ese equipo. En vez de estar, llámame a mí y voy a obedecer todo lo que tú digas. Y sí, a mí me halaga cuando directores reconocidos o directoras me han invitado a trabajar. Y por supuesto lo tomo como un reto y como una gran invitación, ¿no? A descifrar su forma de trabajo. Pero lo que más me gusta, y lo digo porque así empecé a hacer teatro con estos 3 locos, es eso, o sea, que encontré a personas cómplices con las que yo podía crear una forma de pensar, más allá de querer hacer una obra, una forma de pensar. Después nos diluimos y después encontré a otros locos, que es con los que más trabajo, que son los Bocanegra. Ricardo Rodríguez, Gibran Portela, Rebeca Trejo y yo, y otros que siempre se suman a los proyectos. Pero es lo mismo, o sea, somos 4 personas que creemos en una forma de hacer teatro. Como salgan las obras será el resultado de esa forma de pensar, pero no las hacemos pensando desde, vamos a copiarle a tal directora, no, sino es una forma de pensar puesta en escena. Y así empecé con cómplices, con amigos,
pues, intentando hacer una obra según como pensábamos. Asimilar la disciplina, yo creo. Caer en cuenta de que pues nadie va a hacer el trabajo por ti. Y que, pues eso, al no ser una profesión o un oficio en donde nos sirvamos de herramientas externas, pues todo recae en la persona que lo está ejecutando. Y todo lo que eso requiere, ¿no? El entrenamiento, la disciplina, el cuidado de tu alimentación, la procuración de tu imaginario, el cansancio extremo, los traslados, el tiempo además de las clases que se tiene que invertir para cumplir con todo. Profesores, yo creo que todos, ¿no? De cierta manera, los que de plano siento que no me enseñaron nada y los que siento que sí transformaron mi manera de apreciar el teatro y de hacer el teatro. Yo creo que el más fuerte fue, como alumno, Miguel Flores y Antonio Algarra los primeros años, ¿no? O sea, me acuerdo mucho que Miguel Flores, bueno, en primer año Antonio Algarra, yo tenía muchas dudas de seguir estudiando actuación. En realidad quería estudiar literatura y ciencias del lenguaje, pero había estudiado actuación años atrás y entonces me enteré que existía la ENAT. Le hice examen y me quedé, y todo el primer año estaba muy inconforme porque sentía que solo nos ponían a correr, a sudar. Y entonces yo expresé eso y Antonio Algarra me dijo una cosa muy bonita, que fue que un actor tiene que lograr que todo el público quiera hacerle el amor. Entonces me pareció una imagen tan bonita que me ayudó a entender un poco de la actoralidad. Luego Miguel Flores, ya con la disciplina, ya metidos en muchos más problemas, dijo que la responsabilidad de un actor era trabajar para ser el mejor actor de su categoría, no de otra, ¿no? Así, si tu categoría es estudiante de 22 años de la ENAT, trabaja para ser el mejor de esa categoría, y cuando lo seas accederás quizá a la de 23 años de la ENAT, y luego trabaja para ser el mejor en esa, y así, ¿no? Como trabajar para ser el mejor en tu categoría. E ir pensando así como escalonada la cosa me ayudó mucho. Junto a otros, ¿no? O sea, Arif Ovalle también me parece que él transformó sin que él me diera clase, porque él no me dio clase, sino haciendo mi tesis yo lo entrevisté, porque fue de técnicas contemporáneas de movimiento. Y me dio una cátedra acerca del binomio actor-bailarín que me cambió la vida. Yo estaba muy clavado con la danza en ese entonces también, y él me ayudó. Y en el último año, Martín Acosta. Y él se pasa hasta ahorita, sin duda, pero en el último año, él dirigió el montaje con el que egresé. Y yo ya tenía la inquietud de dirigir. Entonces, en el último año, antes de salir de la carrera, le dije que si me permitía ser su adjunto en el siguiente ciclo. Y me dijo, ¿por qué quieres ser mi adjunto? Y le dije, que quiero aprender a dirigir. No te voy a pagar nada. Y entonces, ahí en algún momento ya me confió muchas responsabilidades del grupo al que le dimos clase. Y sin que me diera clases concretas, me enseñaban, ¿no?, ciertas cosas de la dirección. Y una vez fuimos a hacer un montaje con la Compañía Estatal de Puebla, en donde teníamos pocos ensayos y Martín podía ir a muchos menos. Yo creo que teníamos 14 ensayos y él solo podía ir a 7. Y entonces me dijo que quería que yo le echara la mano, como haciendo un gran esbozo del montaje, y él llegaba a pulirlo. Lo cual era una responsabilidad muy grande, porque era la Compañía Estatal de Puebla, era la dirección de Martín, y me dijo, quiero llevarte de mi asistente, pero para que hagas esa chamba. Y yo con mucho miedo le dije que sí, y ya camino a Puebla, una vez me dijo, ¿sigues queriendo aprender a dirigir? Sí. ¿Quieres que te enseñe lo que yo sé? Sí. Saca tu cuaderno. No, y bueno, fueron muy poquitas ocasiones así en el coche en donde él me iba diciendo, pero más que conceptos de dirección, me decía como las cosas del oficio que no se aprenden en las clases, ¿no?, sino ya haciendo las cosas. Cómo hablarle a los actores, bueno, cómo él le habla a los actores, ¿no? Qué tipo de notas dar, qué tipo de lenguaje no usar, cómo referirte a los técnicos, así toda una serie de cosas más allá de cómo se divide el escenario, o sea, no, sino cosas ya del oficio. Otras de las cosas que ya son más de investigación propia, Villarreal, Schumacher,
Sergio Blanco, David Holguín, o sea, esas personas son las que constantemente regreso a revisar sus conceptos, sus montajes, su forma de ver la teatralidad para que yo me nutra de eso. Edgar Chías también, muchísimo. Quizá la mayor es entender que no es lo mismo ser estudiante que ser profesional, ¿no? Ser estudiante te obliga siempre a privilegiar el resultado, porque lo que necesitas es una calificación que apruebe un proceso. Y aunque creemos o se tiene una mala concepción de que la obra, las funciones son lo más importante, en realidad lo más importante es el proceso. Pero dedicarte bien a un proceso ya en lo profesional es muy difícil, porque pues, te tienes que enfrentar con la vida, con pagar la renta, con suerte muchos montajes al mismo tiempo que ensayar, con tener que trabajar de otra cosa, con estarte aprendiendo muchos textos, con tener que dar funciones, o sea, con toda la vida. Y eso así, con todas las circunstancias encima, poner atención en el proceso, yo creo que esa es como la mayor diferencia. Pues también una diferencia que hay que mencionar es que es muy feo, pero sí es una competencia. Una competencia que no lo es tanto, pues, porque muchas veces entre los compañeros existe una frustración de ay, tú tienes mucho trabajo y yo no, ¿por qué llaman tanto a esa persona? Así, Pues es una combinación de factores, ¿no? O sea, no solo es, lo voy a decir aunque sea así de ambiguo, no solo es talento, también son relaciones, también es tu físico, es de qué forma hablas, con quiénes vas a fiestas, quién te recomendó, en qué obras estás y quiénes van a esas obras a verte. Es decir, es una combinación de circunstancias tan amplia que solo decir, ay, pues lo llaman por esto, no, pues te pueden llamar por miles de cosas. En la escuela, en el proceso formativo, el gran privilegio que tienen es que pueden hacer cosas que normalmente no hacen, ¿no? Como retar sus propios límites y entonces intentar llegar a algo que no. En lo profesional es muy difícil que te permitan eso, porque casi siempre te llaman para que hagas lo que ya te vieron hacer. Eso no quiere decir que te tengas que repetir, pero pues sí, o sea, si quieren a un flaco, alto, medio serio y medio ñoño, van a pensar en mí, ¿no? Si quieren a un güero mamado, pues no me van a pensar nunca, ¿no? Porque ya me vieron en algún lugar hacer a un personaje de ese tipo. Como que en lo profesional tienes muy pocas oportunidades de en serio como hacer una experimentación en ti. Hago mucho ejercicio todos los días. No me parece un lujo, sino me parece algo necesario. Pago un sitio en donde puedo ir a hacer ejercicio no solo de fuerza, sino aeróbico. Puedo nadar, me puedo meter al vapor, tengo un nutriólogo. Y normalmente voy todos los días, por lo menos 5 días a la semana voy para mantener, no para ponerme de tal manera, sino para mantener el físico con el que el medio ya me conoce, ¿no? Si yo llegara a engordar, si llegara a ponerme muy fuerte, la gama de personajes que podría ser automáticamente se transformaría y me sería mucho más difícil quizá acceder a esos personajes. Pero yo lo hago para mantenerme saludable y en forma formal, ¿no? O sea, de la misma forma o lo más similar que se pueda. Ganando fuerza, ganando agilidad, elasticidad. Además de lo físico, creo también está lo mental, ¿no? O sea, de lo que hablaba hace rato, de que muchas veces dicen, ay, ¿por qué llaman tanto a tal actor o a tal actor o a tal actriz? Yo siento que mucho tiene que ver con la capacidad de diálogo que tienes con las personas, además de la escena, digo actrices y actores. No sé, si tú te sientas en una mesa con Enrique Singer y te empieza a hablar de la situación en Costa Rica, no está nada mal decir, maestro Singer, no tengo ni idea de lo que me está hablando. Pero siempre es bueno tener herramientas de información como para sostener una plática y desarrollar un tema, y entonces que haya una especie de fascinación intelectual, me parece, o por lo menos una capacidad de diálogo con las personas. Y yo creo que entre más herramientas tengas para complejizar las opiniones que pones en escena, se nota, y las personas afuera, directores, escritores, colegas, quien sea, dicen, mira, a lo mejor no da el tipo físico, pero este güey nos va a alimentar el discurso de una manera, llámale, pum, ¿no? O sea,
Yo he tenido 2 experiencias. La última con Diego del Río. Hicieron la obra que hicieron hace 2 años en el Drama Fest o algo. Y tuve una entrevista increíble con Diego del Río, así, y hablamos de Francia y de física cuántica y todo. Y me dijo, oye, es que yo quiero que estés en el montaje. Yo le dije, carnal, yo vine sabiendo que no podía con las fechas, pero yo quería la entrevista. No, o sea, pero en serio, era así de pum, 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 rebotar ideas. Y de saber que él estaba pensando, claro, necesitamos a una persona así, ¿no? O sea, alguien que no va a llegar a aprenderse el texto, a apagarse en su luz y a decir bien todo. Que también está padre, ¿no? Porque esto es resolverlo técnicamente, pero siento que gran parte del entrenamiento tiene que ver con eso, con alimentar las referencias para complejizar las opiniones. Yo tenía mucha inquietud de montar una obra de box, porque en ese entonces estaba entrenando box y estaba muy prendido. Todo se combinaba, ¿no? Así el box, la escena, mis ganas de hacer las cosas. Y dije, quiero hacer una obra de box. Y me puse a investigar todas las obras de box que había, que son muy pocas, me parecían horribles. Luego me compré una de las mayores antologías de literatura acerca de box. Me la compré, me eché todas las novelas, todos los cuentos, todo eso, y nada me satisfizo. Y decía, ¿de dónde me voy a sacar una obra de box que quiero hacer? Pues a ver. Y me puse a escribir y fue la primera obra que hice, que se llama Mandíbula. Que fue a partir de eso, del deseo de poner una obra de box en escena. Y de imaginarme un espacio concreto, un elenco concreto y así, ¿no? Pues claro, todo está muy intuido. Me parece que para los escritores de teatro que provienen de lo actoral, que casi todos provienen de lo actoral, hay mucho más intuición de los procesos de acción y desarrollo de la escena. Pues porque vienes de ahí, ¿no? Vienes de estar adentro y de la necesidad de que la cosa avance y del entendimiento de que solo mediante acciones se conoce lo que sucede, o de la inacción, como quieras contradecir los procesos, pero así empecé. Y luego, en una plática con Edgar Chías, porque esta obra la seleccionaron para el Festival de la Joven Dramaturgia, creo que del 2013, una cosa así, y la publicaron en la revista Tramoya. Además de que hicimos un montaje y le fue medianamente bien. Y cuando estaba en el festival, que le fue muy bien en la lectura y en los comentarios, Chías me dijo, oye, debería seguir escribiendo. Y yo, aunque tenía muchas ganas, le confesé que me daba vergüenza. Le dije, yo me siento irresponsable. Porque pues hay gente que estudia literatura. Yo quería estudiar literatura y no lo hice, no estudié actuación. Entonces ahora me siento un poco un impostor por estar diciendo, voy a escribir, no, sin ese rigor de ponerme. Y me dijo algo muy chido, me dijo, la única responsabilidad de un escritor es terminar sus obras. Si tú tienes ganas de hacerlas, siéntate y termina tus obras. Si no tienes ganas, pues no lo hagas, pero la única obligación es esa, que termines las obras. Pues todo se juntó, empecé a investigar más y afortunadamente lo he seguido haciendo, ¿no? Mi interés no se ha mudado hacia otro lado, aunque sí, este año ya me mudé de género, pedí un estímulo para escribir ahora novela en vez de teatro. Pero así empecé, pues como en todo, yo creo, un tanto a ciegas, un tanto autodidacta, luego un poco más informado, tomando talleres, cursos, pero sobre todo haciendo, ¿no? Errando en la práctica. Si escribes una obra, la das a leer, te dan las opiniones, te sientes muy mal, la corriges, va a ser como en ese proceso de ensayo y error, así lo sigo haciendo. Y Mauricio Cartún dice algo muy bonito, puedes tener los premios que sean, los años de escritura que tú quieras, el miedo es el mismo para cualquier escritor, estar ante la página en blanco. Todos los escritores se sienten aterrados ante la página en blanco. Es muy bonito lo que dice Mauricio. Yo la neta la he utilizado mucho y la quiero seguir utilizando porque yo no estoy peleado con la institución ni con sus modelos de producción. Casi en ningún país existen este tipo de estímulos. Es un gran privilegio que podamos tener becas anuales, nacionales, todo. Entonces yo la he utilizado mucho. Yo he tenido creadores escénicos, jóvenes creadores, fomento en artes. He sido jurado de convocatorias de la Coordinación Nacional de Teatro, del Cervantino. O sea, yo con la institución he tenido afortunadamente mucha relación y de muy buena manera, ¿no? Ahorita tengo un estímulo de fomento para producir La Cabra, que fue
la obra que escribí en Jóvenes Creadores. Pedí continuación de proyecto y producción, me dieron fomento. Y volví a pedir este año para mudarme de género. Volví a pedir igual Jóvenes Creadores, pero ahora para novela. Y ojalá me lo den porque lo quiero aprovechar muy bien. Entonces me ha sido muy útil. Yo lo amo. Pero sí es una responsabilidad, la neta. Mónica Raya nos decía cuando me tocó ser joven creador. En el primer encuentro de jóvenes creadores que teníamos que entregar nuestros primeros informes, nos dijo: son una vergüenza, no se los voy a recibir, es una tarea de primaria, tienen una beca nacional, pónganse a la altura de una beca nacional, todo el país está pagando sus becas, 6 personas, pónganse a la altura de una beca nacional y redacten y reporten como si con el rigor que se requiere, y eso está bien padre, la neta. Ese rigor y la responsabilidad de saber que el país está pagándote pues sí, tu capricho, sin que eso demerite el acto, tu capricho de querer hacer una obra, está bien chido, es una gran responsabilidad. La primera es no tenerle miedo al fracaso, la neta. Un poco todos lo hacemos a la hora de dedicarnos en un país como el que vivimos a una actividad que termina siendo un arete o un collar, es decir, no es necesario. No a nadie en este país más que a nosotros nos parece necesario que exista arte y cultura. Por lo tanto, para todos siempre va a ser, pues eso, como un arete, como un collar. Algo que puedes no traer y no pasa nada. Después de eso yo creo que, pues sí, perderle miedo al fracaso, ser muy tenaz, muy persistente. En serio, convencerte de que la disciplina vale oro. Y esto suena un poco cursi, pero la neta sí dar un poco más. También Martina Costa un día me dijo: si quieres ser de los mejores, trabaja con los mejores. E intentar trabajar con los mejores es un rollo, porque pues, siempre es un reto intelectual o físico o lo que sea, ¿no? O sea, estar en un elenco en donde hay actores que tú admiras mucho, dices: híjole, no, los admiro, y te sientes menos y dices: tengo que estar a la altura, y entonces si te encierras en tu casa después del ensayo a estudiar más para que al otro día llegues y te sientas al mismo nivel que ellos, ¿no? Si tienes a un director que te impone, dices: uy, ¿qué voy a hacer para tener un diálogo con esta persona? Y otra vez, ¿no? O sea, en serio, sí dar un tanto más de lo que estás acostumbrado a dar para estar al nivel que te quisiste poner. Muy, o sea, fundamentales. No, estamos trabajando con personas, entre personas, para personas. Las relaciones son lo único que tienes. La concepción que la gente tiene de ti, sean amigos o no, es lo único que te va a dar trabajo o desempleo. Es decir, si llegas bien, si eres un buen profesional, si aunque no sean amigos, si eres un buen compañero, si eres generoso, si eres un buen espectador, si no te la pasas hablando mal de las personas. ¿Cómo se es mejor actor? Siendo mejor persona. Así, ¿no? Solo así eres mejor actor, siendo mejor persona. Y eso, entonces me parecen fundamentales. Repito y aclaro, sin que sea oportunista esta concepción de que las relaciones lo son todo. No es oportunismo, es que es la verdad. Podría decir que todos en distintos aspectos, pero los que recuerdo con más cariño y que en donde he aprendido mucho más son en los personales, es decir, los que he generado desde la curiosidad y desde la ambición de sí probarme yo en escena, ¿no? DHL, que es un monólogo que tengo, que lo escribí para mí y que era justo primero la angustia de pensar que yo tenía que sostener todo un espectáculo de 1 hora y luego darme cuenta que es todo lo contrario, es una absoluta libertad de estar tú solo en escena y de poder cocinar a tu ritmo y eso fue muy bonito. Y otros en donde he estado en elencos muy grandes y con personas que a mí no solo las admiro profundamente, sino sí me intimidaba, ¿no? Estar con ellos. Por ejemplo, en 9 días de guerra en Facebook, que era un elenco, aunque éramos todos mucho más jóvenes, pero pues estaba un elencazo ahí, elencazazazo, ¿no? Puros
menores, puros recién egresados. Pero ahí me acuerdo mucho que era un reto de decir, órale, estoy parado en un lugar bien chido. Esto no es teatro, pero cuando la primera película que hice, que la dirigió Luis Mandoki, igual me acuerdo así, mi personaje era como importantón y estar parado así junto a Cosillo, junto a Mario Zaragoza y el Tenoch. Yo decía, órale, ¿qué voy a hacer aquí, no? O sea, ¿qué tengo que hacer para no parecer un idiota? En dirección... Mira, el mayor reto en dirección es pelearme con la opinión que tengo de la figura del director en este país. Me choca cómo se concibe al director en este país. Me choca que se ponga su nombre en el cartel antes que el de cualquiera. Me choca que se diga, ay, quiero trabajar con tal. Como si esa persona fuera el genio detrás de todo. En realidad me parece que un director se encarga de ordenar las propuestas de todo el mundo. Más allá de orquestar y de como... No, me parece que ordena, ¿no? Y que se vuelve un personaje igual de importante que todos. Entonces, esa cosa de marquesina y de poner el nombre en grande a mí me choca. O sea, el mayor reto me parece que es pelearme o negociar con mi propia opinión de la figura del director. Y luego me parece que es la tarea más estresante del teatro. Porque una vez Villarreal, hablando de dirección, decía algo que me pareció muy atinado. Me decía, al director o a la directora se le paga porque es la persona que más sabe. Y para lograr eso hay que estudiar mucho más que todos. Y no saber de que puedas hacer todas las cosas, sino de que tienes la terminología para hablar en esos términos con esa persona. Si quieres hablar de actoralidad, tienes todas las herramientas para hablar en términos actorales. Si quieres hablar con los técnicos, no le puedes decir, a ver, échame esa lucecita azul. No, le dices, es el ico a tantos grados, con tal ángulo, ¿no? O sea, porque tienes esa capacidad del lenguaje. Si tienes que hablar con la vestuarista, no le vas a decir, pues ponle un pedacito de tela. No, le dices en términos de diseño de vestuario. Entonces, esa concepción de Villarreal de que es la persona que más sabe, porque tiene un bagaje intelectual mucho mayor, esa me gusta mucho, ¿no? Esa me gusta muchísimo de dirección. Entonces, pues como reto yo creo que todos, más porque siento que ha sido muy estresante. Pero en los últimos dos, que fue Handel y uno que da función ahorita, que se llama La Última Palmada, mucho más relajado, porque justo al plantear el esquema o el código ético y moral del montaje, les digo, no esperen que yo me porte como si supiera, como si supiera algo, ¿no? Descifremos un misterio todos juntos y denme la confianza de ordenar sus propuestas en lo escénico, pero no esperen que yo venga a decir la verdad de Dios. Entonces desde ahí mucho más relajado, pero sí. Ahora tengo que dirigir otro proyecto de Handel, como la segunda parte, y ese yo creo que va a estar bien difícil. Muy difícil, porque hay que crear convenciones sonoras, es difícil. Y como autor, las últimas tres han sido bastante difíciles para mí, de formas igual distintas, pero la de mayor reto es la última que hice, que se llama Una Cabra, que se estrena el 11 de octubre en el Sergio Magaña, vayan a ver. Porque me metí en premisas formales muy rígidas en cuanto a escritura, y lograr llevarlas a cabo y que fuera una obra que a mí me causara satisfacción fue muy difícil. Afortunadamente tuve como tutor al mejor de este país, que se llama David Holguín, que él y Mónica Raya con sus comentarios me fueron guiando y quitando el miedo a que mis propias ambiciones sobre la obra no gobernaran en el texto, sino que gobernara el proceso y que ahí se viera reflejado, y entender eso fue muy difícil. O sea, me llevó un año de beca escribir una obra de 45 páginas, que está bien chido por muchas razones. Una, porque se ha democratizado, es decir, cualquiera que tenga ganas puede hacer teatro.
Lo puede hacer en la sala de su casa, puede pedir el Juan Ruiz de Alarcón, puede pedir la Villa Urrutia, puedes salirte a la calle a hacer, puedes como quieras. Se ha democratizado tanto que todo el que tenga ganas lo va a hacer. Pues eso, hacer una obra para presentar en un trolebús está bien chido. Entonces yo creo que el teatro mexicano contemporáneo, como seguramente todos los lugares del mundo, contiene de todo, bueno y malo. Pero sí creo que la mayoría de personas con las que yo convivo son profesionales que se esmeran para lograr productos que los dejen satisfechos a ellos y además tienen una intención de ofrecer un producto atractivo para quien lo ve. Y eso los hace unos profesionales bien chidos. Sea que sea, que hagan microteatro, sean Gaitán y ocupen el Juan Ruiz. O sea, en serio, por lo menos las personas con las que yo me rodeo son unos profesionales bárbaros. Y entonces yo siento que el teatro mexicano está bien chido por eso. Porque tiene unos profesionales bien perrones, así aguerridos, disciplinados, que se ponen retos. Seguro hay otras formas de hacerlo, seguro hay otros que tienen otros métodos. Yo no me he juntado hasta ahorita con esa banda. Creo que verificar todo el tiempo si tu deseo es vigente. No se vale, no está mal rajarse, no está mal reafirmarse, no está mal modificar el rumbo. Chías, en una de las obras que tiene, dice: no saber no es nada malo, la neta. O sea, ser honestos. Si tienes un impulso, trabajar para llevarlo a cabo de la mejor manera que puedas. Pues no joderse a nadie en el camino. No convertir esto en burocracia también. Claro que hay que respetar los horarios, claro que hay que agendar las cosas y claro que hay que respetar los acuerdos, pero pues no hay que burocratizar, porque justo estamos con material humano, ¿no? Hay personas que se ponen muy necias con las agendas, con los dineros, y aunque esos son acuerdos que sí hay que fijar desde el principio en un proceso de montaje, pues estamos en un país en donde todo cambia. Si no estamos dispuestos a negociar con las circunstancias, yo creo que es muy difícil dedicarse a esto. Porque los actores renuncian, porque se van a hacer una serie fea para ganar dinero, porque tus mejores amigos van a dejar tus montajes para irse a hacer otra cosa, y porque tú mismo vas a querer ya no estar, o sí. Es decir, negociar con las circunstancias hay que hacerlo todo el tiempo. Luchar con la frustración, saber que tienes que hacer miles de cosas para poder vivir bien de este negocio. Y desde una perspectiva personal, intentar encontrar cómplices, no empleados, cómplices, con los que generes, no sé si discurso es la palabra, pero sí por lo menos ideas concretas y propias. Y creo que a partir de tener ideas propias y concretas, las formas se van dando solitas, ¿no? En este debate de contenido y forma, pues contenido es forma y forma es contenido. Pero habría que, a mí me gusta pensarlo así, encontrar cómplices y no empleados.